al mismo tiempo, en carriles distintos, paralelos, la política, la economía, el estrés social. Creo que hay que comenzar agarrando el hilo de la economía, porque cuando no hay dólares, cuando hay incremento en los precios, cuando nuestro salario ya no nos alcanza para lo mismo y vemos que de un mes a otro esa misma cantidad de bolivianos que gano en mi salario no me alcanza ya para lo que me alcanzaba hace un mes. Creo que hay que partir por los bolsillos, Armando. Totalmente, y además que como vamos a conversar, no son temas tan paralelos. Me parece que justamente uno de los mayores errores que se está cometiendo es desvincular, o en todo caso no vincular, los problemas en la economía con los problemas en la política. Yo pienso que en buena medida, y sobre todo en esta coyuntura, la política explica una parte importante del descontrol económico. Entonces, partimos por la incertidumbre política. ¿Le abre las puertas a la crisis económica o es la crisis económica que lleva a la superficie los desacuerdos políticos? ¿El huevo o la gallina? Al final, en este momento, yo creo que interactúan, pero inicialmente yo creo que todo esto se inicia por errores económicos, pero profundamente reforzados por la incertidumbre política, ¿no? Es decir, yo creo que el rasgo más importante es que todos sabíamos que había problemas, ¿sí? Eso creo que ya lo hemos dicho muchas veces. Se sabía que el país estaba entrando a una fase muy delicada, por razones estructurales, porque estamos vendiendo menos gas, por tanto entran menos divisas. ¿Porque hay una tormenta afuera? También porque había un contexto externo muy difícil, de precios que se elevaban, tasas de interés muy altas, encarecimiento del crédito. Todo eso es verdad, si no es un contexto fácil. Pero también había problemas estructurales que el país no había ido solucionando desde hace 2-3 años y que se fueron acumulando. Fundamentalmente el declive de la industria hidrocarburífera, que es la que nos da una gran cantidad de dólares, la dificultad de diversificar esto, etc. Entonces, y también el tema del Estado, ¿no? Que finalmente hemos, de alguna manera, y eso hay que recordarlo, el país ha evitado la crisis por muchos años gracias a un colchón, pero el colchón más grueso se acaba, pues. ¿Le vamos a distribuir culpas también a los exportadores, a la empresa privada que dicen que deja una gran cantidad de dólares afuera? Mira, yo creo ellos también, ¿o no? No, porque, a ver, yo creo que como ciudadanos todos tenemos responsabilidades, pero yo creo que esto de andar buscando el exportador es el culpable o perico, creo que es quitarnos las responsabilidades importantes. Para mí la más importante se concentra, quieras o no, en la gestión gubernamental y en la manera de por una parte, enfrentar las crisis y dar respuestas. Al final, yo te digo, los actores, a veces con excesos, reaccionan, pero reaccionan frente a un contexto que está dado. Es decir, a ver, yo creo que a veces en esto pensamos y decimos, ¿por qué el exportador no trae sus dólares a Bolivia? ¿Lo trae por malvado? ¿Porque quiere dañar al país? No necesariamente. Algunos tal vez por mayor lucro, ¿no es cierto? Pero muchos lo traen, entre otras cosas, porque no es buen negocio traer los dólares a Bolivia, pues. Y eso tiene que ver con los incentivos que hay en Bolivia. Y van a cuidar primero sus negocios. Obvio, pero todos, es como si a ti te dijera, bueno, por patriota no compres dólares, ¿no es cierto? Claro. Digo, y tampoco te voy a decir, tú eres la culpable de que falten dólares porque andas comprando todos los días dólares porque estás con temor. Oye, digo, ¿quién es responsable? El que no genera las condiciones de tranquilidad que haga que tú no estés todos los días preocupado de ir a comprar dólares. Entonces yo creo que dividamos responsabilidad. Ahora, vamos a la gestión. En la gestión van a decir, o no nos dejan gobernar, nos bloquean en la asamblea, Evo Morales no ha hecho lo que tenía que hacer con el gas. O sea, esto nos traslada nuevamente a la pugna política en primera instancia, intramasista, y en segunda instancia con las oposiciones, ¿no? Claro, a ver, pero como dicen, diseccionemos el muerto, digamos, ¿no? Porque aquí hay varios niveles de cosas. Es decir, a ver, empecemos por lo primero. De que los actores políticos están aprovechando un contexto de incertidumbre económica para ganar cosas o para debilitar al gobierno porque creen que de esa manera ganan algo, eso es verdad. Tampoco nos tapemos el sol con un dedo, ¿no es cierto? 2, de que dentro de todo este tema de los dólares hay lógicas especulativas que distorsionan ciertas
contextos y están complicando el escenario económico, también es verdad. ¿Ok? Entonces, es verdad que hay aprovechamiento político, es verdad que hay distorsiones especulativas, y yo te diría, es verdad también que hay un conjunto de acciones donde los opositores podrían ser más patriotas y podrían ser más responsables con el país y ayudar al gobierno. Es decir, y quiero insistir en esto también, es decir, a mí me parece que la oposición tiene, por supuesto, todo el deber de criticar las acciones que el gobierno no está haciendo bien, tiene el deber de ser oposición, pero también tiene el deber de apoyar al país cuando se necesita. Y la oposición tiene una responsabilidad frente al país. Y a mí me parece que a momentos la oposición, y ahí me refiero a la oposición de derecha y también al levismo, a veces actúa con una lógica que pareciera que quisiera que todo explote y no que esto se canalice. Y yo creo que eso es una falta de visión, porque al final, si algún día ellos llegan al poder, ellos van a tener que gestionar una situación muy deteriorada. Entonces, creo que hay una responsabilidad en la oposición en no ayudar. Yo creo que varias veces hemos hablado en este programa, me parece, por ejemplo, una barbaridad que las oposiciones no aprueben los créditos en el legislativo. Por ejemplo, te estoy diciendo, y te puedo dar otros ejemplos, me parece una barbaridad la manera como hay opositores, por ejemplo, que andan alegrándose y descorchando champán porque el dólar llega a 10 pesos o 11 pesos. Me parece de una bajeza, de una falta de mezquindad política, de una falta de patriotismo, incluso te digo, alegrándose del desastre en el país. Y al mismo tiempo, bueno, dicho eso, están los acuerdos, porque cuando se dice aprobemos, pero luego también la ley y los autoprorrogados y no se cumple, es decir, eso está estancado hace rato ahí, en la Asamblea. Exacto. Te digo todo esto porque para entrar al siguiente tema, porque todo esto no excusa los problemas y la inoperancia que el gobierno está mostrando, desde mi punto de vista, en el manejo del problema. ¿Ok? Porque todo esto está ahí, ¿cierto? Y tenemos que ser críticos y tenemos que ponderar su influencia en el problema. Pero eso no quita el hecho de que no se han tomado, primero, que se cometieron ciertos errores en la gestión de este problema, que algunos problemas no se están solucionando y que en algún caso incluso algunas de las soluciones del gobierno están complicando el problema. ¿Ok? Y entonces, ahí sí hay una gran responsabilidad del gobierno, que el gobierno no puede eludirla. Y de hecho tiene que solucionar. ¿Entiendes? Entonces, no puedes tampoco, si no puedes decir simplemente, todo esto son los culpables y yo no, aquí no, yo soy una víctima más. No, nosotros esperamos que la víctima gobierne. Que la víctima no puede decir, yo no puedo aprobar créditos. Mi siguiente pregunta a la víctima es preguntarle, bueno, entonces, ¿qué está haciendo para aprobar, señor? Aparte de quejarse, desde hace un año. Pero nos faltan dos capas más del problema, entonces, Armando. Ahí hay un problema. Sí, ¿no es cierto? Hay dos capas más que faltan después de estas dos. Hemos comenzado con la economía, factores externos, factores internos, la gestión, pasamos a lo político. En la gestión, la obstaculización entre el oficialismo y sus oposiciones, incluida la evista, y a esto hay que añadir lo otro, que es esa otra capa judicial, comenzando con los autoprorrogados, terminando en los otros flecos judiciales que tienen hoy, más que en otros momentos, un papel político clave y hasta muy nocivo. Y está la otra capa que la has planteado tú aquí en otro momento, Armando, y es el órgano electoral, que será clave en los siguientes meses y en el próximo año. Hay estas dos capas más, o sea, está como que todo muy tensionado, por no hablar de la tensión aquí en la calle, en el minibús, en el trabajo, en la casa, en mi bolsillo. Por eso te digo, entonces entremos al tema, veamos esto desde el enfoque estrictamente más de la economía y el tema de los dólares. Primero, yo te diría que todo el mundo dice, ¿cómo resolvemos el problema de los dólares? ¿No es cierto? Y yo creo que aquí te voy a dar dos ejemplos de cómo lo económico está ligado a lo político, intrínsecamente. El primer tema es que en la medida en que tú no tranquilices y bajes el nivel de tensión y de incertidumbre en la política, muy difícilmente tú vas a poder controlar los brotes especulativos que te hacen aumentar el dólar. ¿Por qué? Porque si todos los días yo, ciudadano boliviano, escucho al presidente que me dice, me quieren golpear,
a este otro que me dice que todo se está derrumbando, y a otros que están azuzando el conflicto, y te dicen, de aquí a 2 meses va a haber bloqueo. Otros te dicen, quizás no haya elecciones. Es decir, todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? No hay justicia, ¿no es cierto? Él dice que. Él dice que no hay justicia, quizás no haya elecciones, todo se está derrumbando. El hecho que tú des poder a ciertos especuladores para que estos especuladores ganen todo eso, es producto del desorden político. Entonces, si tú me dirías, ¿cómo resolvemos el tema del dólar? Ok, ahorita vamos a la parte económica. Pero uno de los primeros temas que el gobierno tiene que solucionar, y no lo soluciona desde hace 1 año y medio, es estabilidad política o certidumbre política. Ni siquiera estabilidad, certidumbre política. Entonces, en la medida que se asusa el conflicto con Evo, en la medida que todo es conflicto en el país y en la medida que nadie dice nada de eso y seguimos sin saber cómo llegamos a las elecciones, hay justicia, no hay justicia, todo eso es un contexto que le hace difícil a cualquier gestor económico controlar el mercado de dólares. Primer problema. Entonces, okay. Ahí estamos hablando de cómo la política... Pues te digo, si tú me dices, ¿qué tiene que hacer el presidente Arce para estabilizar la economía? Te digo, punto 1, oye, que calme la política. 1. Eso ya ayudaría un montón a la gestión económica. Bueno, ahora pasemos a la parte económica, y ahí sí es más responsabilidad del gobierno todavía. Yo creo que el problema de fondo de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es tan simple como el siguiente. A ver, ya al final el gobierno ha aceptado, y lo dice de manera eufemística, hay escasez de dólares. ¿Ok? Entonces, el concepto de escasez, ¿qué implica? Que falta. ¿No es cierto? Bueno, entonces, lo siguiente que viene es, si falta, entonces no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿no ve? Es como si yo te dijera, Claudia, desde este mes ganas la mitad de lo que ganas normalmente, ¿no? ¿Ok? Ahí te falta pesos, ¿no es cierto? Okay. Claro. Entonces, hay escasez de bolivianos. Hay escasez de bolivianos en tu casa, ¿no es cierto? Bueno, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Tú vas a seguir haciendo lo mismo? Pues no. Pues no, tendrás que hacer algo, ¿no? Tendrás que decir a tu hijo, chico, yo te voy a dar la mitad de la mesada, ya no será bife chorizo el fin de semana, será pollito. Es decir, tú no puedes actuar igual si ha cambiado un dato fuerte de tu realidad. Entonces, el primer problema del gobierno es que nos dice, hay escasez de dólares, y después nos dice, y se sorprende de que se está vendiendo a 10 pesos. Digo, es decir... O sea, ¿falta más musculatura política que no, gestión económica. Especialistas económicos? No, gestión económica falta también. También. Y también musculatura política. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, tú tienes 2 opciones. Y tiene mucho que ver con lo que están discutiendo los economistas. Mi primera opción es, entonces, a lo Milei, ¿no es cierto? Ya. Claudia Benavente, tienes la mitad del salario. Corto todo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro. Ya, cero a mi hijo, ya Cero no tiene bonos, mesada, sí. No tiene nada, no compro ya nada, solo arrocito. ¿Ok? Bueno, ahí el cálculo puede ser, oye, ¿cuánto tiempo va a poder con el arrocito? Y si eso no va a quedar muerto de aquí a 3 meses, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, supongamos que no quiero hacer eso, que es lo que algunos dicen es el ajuste, ¿no? Eliminamos las subvenciones, es muy difícil hacer eso en ciertas condiciones. Bueno, pero si no hago eso, ¿cuál es la siguiente opción? Igual el hecho que diga que no quiero hacer ajuste tampoco quiere decir que has resuelto el problema de que ya no tienes la mitad de tu salario, pues. Es que tienes que vivir en la rareza, en la escasez. Entonces, digamos, mi 50% de ingreso lo tengo que distribuir mejor, ¿no ve? Entonces tengo que controlar, tengo que hacer esto, tengo que ver cómo lo distribuyo mejor. Y eso implica un conjunto de medidas coherentes en los que a partir de la rareza tú digas, entonces yo voy a manejar así la rareza. Por ejemplo, voy a priorizar a este sector, tal vez tengo que darle dólares a los medicamentos. Pero ahí entra otro elemento, pero, Armando, déjame acabar, que tú mencionaste, acabar. Es una línea, es una línea. Sí. Tú mismo dijiste que ante una gestión que muestra debilidades, empiezan todos. Y en este distribuir, termino mi línea, vienen los transportistas, vienen los gremiales, vienen... Por eso, correcto. Pero es que ahí es donde tienes que también tener fortaleza política. Por eso digo, tienes que tener un conjunto coherente de acciones. Tendrás que decir, yo le voy a priorizar al sector farmacéutico, porque eso no me puede fallar, pero
discúlpeme los que viajan a Punta Cana, pues, ¿no? Es decir, será más caro ir a Punta Cana ahora en Bolivia, porque faltan dólares, ¿no? Pero sí tengo que priorizar al sector farmacéutico, sí tengo que, las cadenas de producción tengo que protegerlas, ¿entiendes? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que organizar un mundo de rareza, de falta, ¿no es cierto? Y a mí me parece que el problema de fondo del gobierno técnico y político es el siguiente, que desde que empieza este problema, primero lo niega, primero dice es temporal. Es como si, volvemos a tu ejemplo de casa, creo que así la gente lo entiende, es como si a ti te dijera... Por ahora. No, la mitad de tu salario solamente vas a tener, pero va a ser por unos días. ¿Cierto? Es decir, no, pero no, un año después, no, pues te habían cortado la mitad nomás. Bueno, entonces, el primer problema del gobierno es negarse ante las realidades. Y no, entonces, sigamos, y por tanto, ¿cuál es el mensaje? Sigamos funcionando igual. ¿No? Pues, si no hay problema y es temporal, pues, seguimos funcionando igual. El problema es que se van acumulando los problemas. Ahora ya estamos en la fase de reconocimiento de que hay escasez. Bueno, pero tampoco tomas las acciones contundentes que deberías tomar cuando hay escasez. Y entonces, ¿qué pasa? Que un poco todo el mundo nos tenemos que buscar la vida, ¿no ven? Entonces, entremos al tema de las comisiones. Por ejemplo, los ciudadanos nos tenemos que buscar la vida porque ya no hay dólares por vías formales. Entonces, ¿cuál es buscarnos la vida? ¿Cómo se llama? El librecambista de la esquina, pues, claro. ¿cierto? Sí, Dolarizarse. Exacto. Para los ciudadanos, nuestra buscada de vida es con el librecambista. A la de Dios. ¿Y a cuánto estará el precio en el día? Para el industrial, ¿cuál es la buscada de vida? Con los bancos. Es justamente esto. Como no hay dólares, entonces, ¿qué pasa? Estoy empezando a buscar soles, euros, reales. ¿Por qué? Porque como no hay dólares, entonces busco otras divisas para poder con eso hacer mis compras externas. Y es por eso que ese tu dato que tú decías no es porque la gente, ahora ya no quiero dólar, que bajó del 98%. ¿Qué te está diciendo? Que hace unos meses o el año pasado, el 98% de las compras bolivianas... De las transferencias. Pero es transferencias para importaciones. Sí. De las compras se hacían con dólares. Y hoy en día, solamente el 36%. ¿Eso es porque la gente ya no quiere el dólar? No, mami, es porque no hay dólares. Y entonces, ¿qué pasa? Tú vas al banco y le dices al banquero, oye, necesito algo para traer. Y el banquero te dice, no tengo dólares. Ah, entonces, ¿qué hago? Te voy a conseguir soles. Solo que si te consigo soles, te voy a cobrar 30, 40, 50%. ¿Por qué? Y eso tampoco es porque el banquero es mala gente. Es porque el banquero también le cuesta. Y como no hay, entonces es más caro. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la lógica que acaban de encontrar. Entonces, por eso todo el mundo empieza a operar para estas compras con otras monedas y eso ha empezado a crecer. Y ha empezado a crecer también el costo de conseguir esas otras monedas. ¿Por qué? Porque hasta ahora se estaba controlando el dólar y había cierta laxitud con las otras monedas. U otros caminos. Una amiga me dijo, me voy a ir a Puno a abrir una cuenta porque... Pero mira los errores de política. Hace 4 meses o 5 meses el gobierno puso topes a los bancos en las comisiones. Y es cierto que a priori parece, ¡ay, qué barbaridad! El banco está cobrando 30% de comisión, ¿no? Por el dólar, por una transferencia en dólares. Que en el fondo te está diciendo que el dólar es más caro, te lo está vendiendo más caro gracias a esa comisión. Pero tienes que ponerte del lado del banco. El banco tiene que conseguirte el dólar. Y si al banco no le da el Banco Central, entonces ¿de dónde consigue? Consigue de otro señor que le va a cobrar alto. Y por tanto te va a ofertar el banquero un dólar más alto. ¿A qué me explico esto? Entonces, viene el ASFI y le dice, te voy a poner tope. Entonces ya no puedes cobrar tanto. Todo el mundo aplaudimos. Ah, bien, no, ya no pueden cobrar alto. ¿Qué pasa? 2 meses después no hay dólares. ¿Por qué? Porque el banquero no puede conseguir. Y entonces, ¿qué pasa? Termino de contarte la historia. ¿Qué pasa? Entonces empiezo a transaccionar entonces en soles y en euros, ¿no es cierto? Bueno, desde esta semana ahí también han puesto tope. ¿Qué va a pasar de aquí a 2 semanas? Que van a desaparecer los euros y los soles. Entonces, ¿qué le queda al industrial o al que quiere importar? ¿Qué le queda como opción? Igual que el ciudadano, ir donde el librecambista, que es más alto, y buscarse la vida. O la otra es dejar de producir. Entonces,
ok, tú puedes regular. Yo entiendo que... Es la espiral del desastre, Armando. Oye, es que es eso. Si yo, a ver, por eso te digo, hay un problema del gobierno de no entender que tiene que hacer un conjunto de medidas integrales. Por ejemplo, tal vez no está mal, porque es verdad, y hay que reconocer también que en este juego de las comisiones y el banco, también hay aquí abusos, ¿ok? El banco no es ninguna hermanita de la caridad, el que da el dólar, el que tiene dólar tampoco es otra hermanita de la caridad, entonces todos están aquí tratando de ganar. Y en esos juegos y en medio de especulación, hay gente que está abusando. Entonces, tal vez eso hay que regular. Pero insisto, una regulación que no implica que además yo te doy las divisas, es una regulación que acaba simple y llanamente en que desaparece, pues, ese bien. Entonces, la pregunta que yo le haría a Lasfi es decir, ¿estás seguro que con esos topes que has puesto va a seguir habiendo soles y euros en el mercado? ¿O te va a pasar igual que en el dólar? Que has puesto el tope y se ha hecho cada vez más raro todavía. Pero hay que regular, porque la otra es a la Milei, se libera todo y, bueno, y sálvese quien pueda. Pero ahí está, o sálvese quien pueda, o entonces no tienes abastecimiento. Entonces, tienes que encontrar, pero vengo al punto, y lo has planteado bien, entre nos ajustamos a lo bruto, regulamos, pero regulamos de una manera inconsciente y de una manera irrealista. Entre esos dos extremos tenemos que encontrar un esquema de regulación y conjunto de políticas ordenadas que le den incentivos a los bancos a conseguir divisas y por tanto le den a los industriales opciones para poder importar, que tranquilicen a la gente para que no estemos locos pidiendo dólares todos los días, incluso dólares para meterlo bajo el colchón, no para importar nada, sino para meterlo bajo el colchón. Eso es lo que la gente está haciendo. Pero otra vez te digo, pero no es por malos. Acá es por malvados que hacemos eso. Es por el instinto de sobrevivencia. Ok, entonces, si quieres tranquilizar, ¿para eso quieres tranquilizar? ¿Cómo tranquilizas? Ya no te pelees con el Evo. Exacto, no te pelees con el Evo. Eso iba a decir. Eso iba a decir, paralelamente, no paralelamente. Definiremos cuándo vamos a elecciones. No paralelamente, cruzadamente, tejidamente, vamos encontrando acuerdos políticos, pero eso sí que está más difícil, ¿no? No le veo. Por eso digo, entonces yo quiero cerrar en esto, es decir, y yo sinceramente te digo, creo que todos los bolivianos deberíamos funcionar con una lógica positiva. Yo soy muy crítico, como verás, con el gobierno y la gestión que ha hecho, pero yo sinceramente, como boliviano, me preocupa que estas cosas no funcionen y a mí no me parece que el juego sea que el gobierno colapse, porque eso me favorece políticamente, porque eso nos va a afectar a todos los bolivianos. Entonces, todos los bolivianos deberíamos, incluyendo la oposición, por supuesto, poner nuestro granito de arena para tratar de que esto se vaya componiendo, se vaya estabilizando, se vaya arreglando poco a poco. Pero también el gobierno tiene que poner de lo suyo. ¿Y en qué sentido el gobierno tiene que poner de lo suyo? En dos ámbitos. Yo creo que de una vez tiene que entender que tú no puedes seguir pensando que puedes gestionar una economía con estas condiciones difíciles, con este alto grado de incertidumbre y desorden político con el que estamos viviendo. Estás viendo que afecta directamente, ¿no es cierto? Entonces, tiene que, no sé si lo harán, pero tiene que tranquilizar un poco, tiene que dar certidumbre de que va a haber elecciones en agosto del próximo año, eso da a la gente un horizonte, aunque sea para decir viene otro que resolverá, nos tranquiliza un poco más, pero hay un tema de tranquilizar, de ordenar políticamente al país mínimamente. Yo no estoy diciendo un gran acuerdo, sino algo mínimo, ¿ok? Eso es un trabajo fuerte y el gobierno tendría que ser muy activo en eso. Y el segundo tema es que tiene que plantearse este conjunto de acciones económicas que tienen que partir de una premisa que es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que mientras no encontremos un nuevo tema grande, van a faltar dólares. Es lo que te decía que a ti como buena administradora de casa. Es decir, que ese hecho de que tú vas a tener un menos sueldo del que estabas acostumbrado, te vas a tener que acostumbrar 2 o 3 años a eso. Bueno, eso implica ajustes, ¿no ve? Eso implica que no puedes seguir viviendo igual. Ahora, eso no vivir igual no implica que te cortes todo, pero sí implica que tienes que saber dónde cortar, dónde compensar, dónde puedo buscarme más platita, etc. Ese conjunto de acciones coherentes, pero partiendo de la realidad que sabes que ya no tienes eso es donde yo veo que todavía no es claro. Entonces, ayer la ASFI, en medio de las preocupaciones, aumenta 20%. Yo estaría esperando otras medidas más junto con eso. Ya, yo regulo, pero te voy a dar dólares o otras divisas de esta manera. Ah, bueno, entonces
Puede ser, ¿no es cierto? Cosas así. O finalmente digo, a ver, miren señores industriales, ya, me resisto ya. Si tienen entre el desabastecimiento, yo prefiero soltar un poco el dólar. ¿Qué vas a hacer? Claro. Es decir, pero te das cuenta, esa imprecisión en las medidas y esa sensación que el gobierno actúa como reactivamente y con una cosita aquí, otra cosita acá, eso es lo que nos genera, digamos, inquietudes sobre esto. Y quiero cerrar con esto, y eso ojalá que los mueva el propio gobierno. Esta situación tiene otro efecto político. Yo no sé si se dan cuenta. Sí, yo no sé cómo va a llegar el presidente a enero, febrero del próximo año. En términos de popularidad, en términos de aprecio de la gente, porque, oye, si no se solucionan estos temas, evidentemente lo primero que dice la gente es, ¿quién es el responsable? El presidente. En esas condiciones yo no sé si el proyecto reeleccionista del presidente puede funcionar. Pero bueno, mire, por lo menos que eso los mueva, tal vez, no sé, ¿no? Pero... Gracias, Armando. Hemos hecho un buen recorrido político, económico. Lo judicial se quedó medio al borde, pero creo que mejor, porque ahí sí que ahí sí que me pongo a llorar de verdad si metemos eso más y el poco cuidado con el órgano electoral.